Muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos al Legal Management Day de este año, titulado Entorno Legal 2022 y Desafíos Post-Pandemia. Estamos preparados, el cual se enmarca dentro del lanzamiento de la quinta versión del Diplomado Legal Management Program LATAM 2022, impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en alianza con Thomson Reuters. El diplomado detenta una exitosa trayectoria en su implementación desde el año 2018, y es que dentro de un contexto altamente competitivo y de marcada globalización, viene a representar una diferenciación significativa y necesaria gracias a la entrega eficiente de nuevas herramientas profesionales y de un método de trabajo más racional, teniendo un marcado acento práctico y global, gracias a la participación de profesores con experiencia profesional en los 5 continentes y la certificación del International Institute of Legal Project Management. En esta oportunidad queremos comenzar agradeciendo a los directores de nuestro diplomado, Ana Marra y don Adolfo Silva Volpón, a los coordinadores de Thomson Reuters, a los ponentes que hoy nos acompañan y a cada uno de los asistentes que están presenciando esta actividad por vía remota. Queremos agradecer asimismo a los auspiciadores de esta actividad, HighQ, de Thomson Reuters, herramienta de Legal Project Management que permite a los abogados crear, gestionar y realizar seguimientos y evaluaciones de sus casos y clientes, automatizando tareas y procesos, como asimismo el nuevo Laboratorio de Innovación Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Thomson Reuters, Legal Management Innovation Lab, el cual surge como una prolongación natural del diplomado, otorgando un espacio de reflexión y encuentro acerca de la innovación legal, como asimismo de diseño y desarrollo práctico de proyectos ligados con la transformación digital. Finalmente, queremos agradecer igualmente a los colaboradores de esta actividad, al International Institute of Legal Project Management, a HP Enterprise, Alexia Abogados y a Mirada 360 Grados. La actividad se llevará a cabo por medio de 2 paneles y contaremos con un receso entre ambos. El primer panel, referido a la perspectiva del Legal Project Management y del Legal Tech, será moderado por Ana Marra, codirectora del diplomado, y contará con las exposiciones de Eduardo Riz desde España, quien es vicepresidente y consejero general adjunto de regiones globales en HP Enterprise, y de Larry Bridgesmith desde Estados Unidos, quien es CEO y fundador de Dash for Law y consejero del International Institute of Legal Project Management. Como en esta oportunidad contamos con un expositor de habla inglesa, los invitamos a activar la traducción simultánea al español en el borde inferior derecho, oprimiendo la opción Interpretación Español. En esta actividad, en virtud de su alta concurrencia, tanto los micrófonos como las cámaras se encuentran desactivados, de manera que las preguntas serán canalizadas por el moderador por medio del chat. Ahora se dirigirá a ustedes el profesor Adolfo Silva, quien nos brindará unas palabras, y luego Ana dará inicio al primer panel. Bueno, buenos días o buenas tardes, donde la parte del mundo que estén, a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que, bueno, simplemente lo que quisiera agregar antes de dar inicio formalmente a la actividad es hacer los agradecimientos a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Son todos profesores de nuestro programa, de nuestro diplomado. Estamos muy contentos de poder en el día de hoy efectuar esta actividad, el Legal Management Day, pero en un contexto que considera justamente el lanzamiento de nuestra quinta versión. Antes de iniciar justamente la actividad lo estábamos conversando con los panelistas, lo conversamos con la codirectora. Vemos cómo en este lapso de tiempo, cómo ha ido cambiando el entorno legal, cómo ha ido cambiando, bueno, obviamente la pandemia aceleró las circunstancias, pero la verdad es que estamos muy contentos de ser parte de ese cambio, de poder entregar herramientas teórico-prácticas que justamente les permitan también a todos los que nos están escuchando bueno, y quienes ya han participado como alumnos del diplomado, ser parte de esta transformación digital. Así que estamos muy contentos, esperamos que esta actividad sea provechoso para ustedes y bueno, los esperamos a brazos abiertos en el diplomado, en la quinta versión, que se va a impartir entre los meses de marzo y julio del próximo año. Así que eso sería. Voy a darle la palabra inmediatamente a la codirectora Ana Marra para que pueda dar inicio al primer panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Bienvenidos y bienvenidas. Qué placer tan grande poder iniciar, ¿no?, esta nueva aventura del diplomado versión número 5. Han pasado muchos años desde el primer momento, ¿no?, cuando intuimos que sí se podía lanzar un diplomado y que había espacio para hablar de legal management. Y seguimos haciendo la distancia de 5 años, con lo cual estamos muy orgullosos de poder estar aquí, muy contentos y sobre todo
muy honorado de poder compartir esta escena con profesionales como los que tenemos. Yo empiezo con dos grandes, yo diría, porque realmente han participado activamente al cambio desde muchos años. Entonces, yo digo siempre como profesora, ¿no? Es bonito poder contar y poder imaginar, pero trabajar en primera línea, como están haciendo Eduardo Elerri, yo creo que es un reto muy grande. Y es un privilegio, yo creo, poderle escuchar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y hace poco leí un artículo de Thomson Reuters que mencionaba un término muy interesante, me llamó la atención. Se hablaba de partnership de transformación. Decía que había llegado el momento en que los bufetes de abogados convirtieran sus relaciones transaccionales en partnership de transformación. Y esta partnership realmente le transformaría en una extensión de lo que es el cliente y de sus departamentos internos, de sus departamentos legales. Con lo cual, realmente se decía en este artículo que los departamentos legales buscan una conexión con el despacho para que les sirva a sus mejores intereses. Por ejemplo, quieren contar con la amplitud y la profundidad de los recursos de un bufete para enfrentarse con, bueno, esta, diría, avalancha, ¿no? de factores de riesgo disruptivo que está llegando. Los clientes también quieren un enfoque de equipo, un equipo que incluya varios expertos disciplinarios, con lo cual multidisciplinarios este equipo, y además un equipo diverso, ¿no? Con diversidades tanto de sexo como de edad entre los participantes. Con lo cual es un punto, ¿no? Yo creo, en el que se está trabajando cada vez más, intentar dotar los departamentos de servicio jurídico de equipos, ¿no? externos por parte de los despachos. Los departamentos nunca han tenido tanto poder y opciones para seleccionar proveedores legales como en este momento. Probablemente nunca han podido dictar términos, precios, condiciones de trabajo, incluido influir en la composición de los miembros de un equipo como en este momento. Quieren que se les escuche regularmente, quieren recibir informes proactivos, quieren que efectivamente le llegue una información que les permita tomar determinadas decisiones. Entonces, incluido, quieren asesoramiento operativo. No es, yo he visto por lo menos 2 Big Four aquí en España que están prestando un servicio de legal management, o sea, de asesoramiento operativo de cómo debería funcionar un determinado despacho o un determinado departamento de asesoría jurídica, con lo cual el foco está en la eficiencia y en la forma de trabajar. Con lo cual, lo que queda claro, por lo menos quedaba claro en este artículo, en informes recientes de Thomson Reuters, como el informe sobre Europa, que los clientes quieren, que los departamentos de asesoría jurídica quieren que los despachos externos entiendan el negocio del cliente, entiendan la industria y entiendan las amenazas competitivas tanto como lo harían los abogados in-house, las personas que tienen dentro, ¿no? el mismo cliente. Entonces voy iniciando con una serie de preguntas, pero os invito a través del chat a escribir la que consideráis se puedan dirigir a los dos panelistas. La primera, tenemos la suerte, ¿no? de tener a Eduardo, que tiene una visión desde muy arriba, una visión global, porque Eduardo se encarga tanto de MEA como de Asia y Pacífico como de LATAM. Y por el otro lado tenemos a Elerri, que tiene quizá una visión muy detallada de lo que es el mercado estadounidense en particular, el mercado del Norteamérica. Entonces, en vuestra experiencia, ¿cómo se están organizando los despachos para hacer frente a este reto que podemos llamar, ¿no? de la partnership de transformación? Si os gusta el concepto, o si no os gusta, ¿por qué? ¿Por qué no lo veis que se pueda aplicar? ¿Cómo están cambiando los procesos dentro de los departamentos y qué tipo de talento ahora se puede necesitar para, de alguna forma, enfrentarse a estos retos de los que solo hemos empezado a hablar, pero veremos más adelante que, bueno, hay unos cuantos, ¿no? de los que ocuparse. Eduardo. Muy bien, hola Ana y hola a todo el mundo. Encantado de estar aquí una vez más y muchas gracias por la invitación. Es un honor, como siempre, participar en vuestras jornadas y en vuestras sesiones sobre el legal management, que de verdad sois pioneros en la materia, desde luego desde el punto de vista
digamos, formativo o académico, y es una realidad que en el día a día la vemos los profesionales sin ninguna duda. Y además, en este panel en concreto, acompañado por Larry, pues todo un privilegio y un honor. Yendo a tu pregunta, yo creo que, primero, estoy de acuerdo con tu exposición, en el sentido de que las expectativas de los departamentos jurídicos internos respecto de los despachos externos han cambiado, de hecho siguen cambiando y nunca han dejado de cambiar, pero hoy en día es verdad que se busca un partnership, una relación mucho más estrecha, seguramente de lo que existía anterior, o de lo que se pedía anteriormente o se esperaba anteriormente, y sobre todo para asuntos, digamos, de relevancia y para asuntos estratégicos. Yo creo que es una función de la propia evolución de las cosas y de la propia evolución del mercado y de la realidad jurídica. Los desafíos a los que nos enfrentamos los departamentos jurídicos son consecuencia de los desafíos a los que se enfrentan las empresas a las que pertenecemos. Y los que estamos en un sector como el tecnológico, que es un sector que se mueve no ya a velocidad de la luz, sino a velocidad, no lo sé, de algo que habrá que inventar para describirla, pues tenemos que actuar con muchísima rapidez, con muchísima agilidad y con muchísima flexibilidad. Entonces, ¿qué pedimos de los despachos externos? Pues que nos acompañen en ese proceso. La verdad es que lo que hemos pedido siempre, o sea, la filosofía es la misma. Necesito partners externos que me ayuden a cumplir mis objetivos. Lo que he ido cambiando es en qué consiste esa ayuda que necesito. Y es verdad, como tú decías, que ahora mismo lo que insisto, sobre todo para las grandes cosas, necesitamos de despachos que nos ayuden y que tengan esa visión de mi objetivo no es producir una legal opinion o dar un dictamen jurídico o representar incluso a la empresa en un determinado litigio, sino ayudar al éxito de la empresa, que es mucho más amplio y mucho más, si quieres, trascendente que simplemente tener la visión estrecha legal. Este es mi ámbito, este es mi negociado y esto es de lo que yo me responsabilizo y no quiero saber nada más más allá de eso, porque eso no es lo que los departamentos jurídicos internos hacemos. Dejamos de hacer eso ya hace muchísimo tiempo. Entonces, ejemplos. Nosotros hace unos años empezamos a ver qué necesitábamos para ser más exitosos y más eficaces como departamento jurídico. Y lo que vimos es que teníamos una enorme falta de información, de datos, de capacidad de tomar decisiones basadas en datos, en analítica de datos. Entonces empezamos a pensar qué teníamos que hacer para mejorar eso. Una de las cosas que primero nos dimos cuenta es que no éramos predecibles. Un trimestre podíamos quedarnos al 80% del presupuesto, al trimestre siguiente podíamos pasarnos al 105 y al siguiente quedarnos en el 110. Quedarnos, o sea, pasando el presupuesto no es bueno, evidentemente. Eso no conozco a ningún CFO de ninguna empresa que le guste que alguien le diga me voy a gastar más de lo que me habías permitido. Pero quedarnos cortos también era malo. ¿Por qué? Porque ese presupuesto que no gastamos un trimestre se perdía en el trimestre siguiente. Con lo cual, o sea, no iba al trimestre siguiente, con lo cual se perdía. Era dinero que habíamos dejado de utilizar, pues posiblemente para hacer alguna iniciativa interesante respecto al talento que tenemos, o para financiar algún incremento salarial, o para financiar alguna posición adicional, etcétera, etcétera. Con lo cual vimos que teníamos que ser más predecibles. Y una de las cosas que tenemos que ver es cómo conseguimos que nuestros despachos externos sean más predecibles. Entonces, establecimos un proceso hace ya muchos años, en el que, y esto empezó en Estados Unidos, en el que a nuestros despachos les pedimos el día 20 de cada mes, me vas a dar una estimación de lo que vas a facturar los próximos 3 meses. Y el día 5 de cada mes me vas a hacer una reconciliación de lo que has facturado el mes anterior frente a tu estimación de lo que vas a facturar. Y si hay un desvío de más del 5%, me vas a explicar por qué. ¿Esto que perseguía? Pues evidentemente que permitirnos a nosotros decir, oye, el próximo trimestre vamos a gastar tanto y saber qué fiabilidad tenía esa estimación. Hubo despachos que inmediatamente se subieron al carro y otros que no lo hicieron tanto. Evidentemente los que no lo hicieron, pues al final dejamos de trabajar con ellos y los que se subieron al carro, pues estamos trabajando con ellos. Este es el ejemplo inicial. Te puedo decir, hace unos años tuvimos un pleito en Estados Unidos de un calado enorme
de hecho acabó con un veredicto a nuestro favor de 3 billones de dólares o 3.000 millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares. Y lo que hicimos ahí fue juntar a 3 grandes despachos de abogados en Estados Unidos y pedirles que nos acompañaran, pero de una forma muy novedosa. Y es, no quiero que este despacho, con el equipo de este despacho, se ocupe de esto y aquel despacho se ocupe de aquello otro, sino que hicimos equipos combinados. De manera que había un partner, un socio de un despacho que gestionaba y dirigía un equipo de asociados de su despacho, pero también de otros despachos. Claro, cuando planteamos esto, algunos de las grandes firmas en Estados Unidos me dijeron, estáis locos, ¿cómo voy a hacerme yo responsable como socio de lo que haga un asociado que no es de mi firma? No puedo hacer eso. Hubo otros que entendieron por qué queríamos hacer eso y que lo que queríamos era tener las mejores personas haciendo cada cosa y lo hicieron con nosotros y eso generó un partnership que todavía dura hoy en día, ¿no? De forma que seguramente una forma muy larga de responder a tu pregunta. ¿Cómo están cambiando los despachos? Pues unos mejor que otros, pero motivados pero a la fuerza. Igual que estamos cambiando los departamentos jurídicos internos a la fuerza, porque la realidad es muy tozuda y quien se empeñe en soplar contra el viento, pues bueno, allá él, pero no le auguro mucho éxito, ¿no? Entonces yo creo que sí hay cambios, sí los despachos están siendo cada vez mucho más sensibles a la necesidad de realmente entender cuál es su papel en función de, o para conseguir o para contribuir al éxito de la empresa y están dejando de ver su papel como yo soy un abogado que está en un despacho, reviso jurisprudencia, analizo el caso, emito un informe y aquí acaba mi cometido, ¿no? Y evidentemente podría estar hablando sobre esto muchísimo más tiempo, pero de momento lo voy a dejar aquí y encantado de elaborar más si hay interés. Fenomenal, muchas gracias. Larry, ¿tú cómo ves este tema de la partnership de transformación? ¿Está ocurriendo en Estados Unidos? Está pasando principalmente por los clientes y Eduardo justamente es una voz a la que tenemos que escucharle con mucho cuidado. Como resultado, que yo sea un abogado externo que está trabajando en estos despachos por gran parte de mi carrera, justamente representando a las empresas, ¿qué es lo que he llegado a entender con este tiempo? Es que como dijo Eduardo, efectivamente estamos en una era exponencial y eso significa que las cosas están cambiando cada vez más rápido de lo que podemos predecir. Y como resultado de esto, ya no es el mismo enfoque, en este caso el derecho transaccional, como el que podíamos utilizar antes, sino que ahora somos transformadores en nuestra relación con nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Que como dijo Eduardo, los clientes siempre han tenido derecho a la transparencia e información en tiempo real, así como precios predecibles y lamentablemente, especialmente en ciertas jurisdicciones, por ejemplo, como los Estados Unidos, que han desarrollado sus prácticas justamente en la hora, por cobrar por hora y no se han enfocado en la capacidad de poder ser predecibles en términos de precios, de ser eficientes y de ser transparentes también en nuestra representación de los clientes. Y eso ya no es una opción. Y desde el punto de vista de lo que está esperando Eduardo, por ejemplo, de estos despachos externos, la cooperación, la colaboración, ahora estamos viendo justamente evidencia que eso se está volviendo el estándar entre justamente estos bufetes que son exitosos económicamente. Y la pandemia nos hizo dar cuenta y nos reveló cambios bastante inesperados. Y no creo que ninguno de nosotros haya podido anticipar esto, que cuando sucedió la pandemia, los despachos efectivamente podían ver una mejoría en sus ganancias y de hecho que fue como lo que sucedió en los últimos 2 años. Pero ¿qué indicó esto? ¿Qué es lo que indica para mí? Y si profundizamos justamente los datos, vamos a ver esto también, que la transformación digital está sucediendo en los despachos legales y en gran parte porque está cambiando la forma en que sus clientes corporativos trabajan. Entonces, estos despachos que están estableciendo el estándar justamente para el éxito financiero son justamente los que están en niveles más altos y están utilizando el análisis de datos, por ejemplo, para mejorar sus procesos, para eliminar el desperdicios y mejorar su desempeño económico
Y el informe de Thomson Reuters, de hecho, creo que tiene una cita excelente. Y déjenme repetirla. Muchos equipos legales están lidiando con el impacto creciente de la inteligencia artificial y la digitalización de las empresas, que está cambiando la forma en la que muchos departamentos legales trabajan también. Entonces, como resultado de esto, su experiencia legal ya sé que son cada vez mejores, más rápidos, más económicos, y esto está cambiando, está cambiando justamente con estos despachos externos. Y es que lo que estamos viendo en los datos más recientes es que efectivamente hay un aumento en la productividad entre los despachos legales, los más grandes por lo menos, que están capturando justamente esta oportunidad con eficiencia y por lo tanto que están creando más rentabilidad. Y estas grandes empresas que realmente han invertido y se han adentrado en la transformación digital son justamente las que nos están mostrando el camino. Y como dije, he sido un abogado externo toda mi carrera y les puedo decir que las empresas y los abogados en ellas tradicionalmente se resisten mucho a los cambios. Y eso primero cambió con la gran recesión, como la llamamos del 2008-2009. Pero la pandemia ha acelerado tanto este proceso que la capacidad de decirle no a un cliente, así como indicó Eduardo, bueno, queremos efectivamente que se trabaje de otra forma y ya no tenemos esa opción como una firma externa, que efectivamente tiene que ver a los clientes corporativos para ver las oportunidades económicas y crecimiento que tenemos. Y todo eso, como también se mencionó anteriormente, requiere que tratemos justamente el entorno legal de forma transformativa en base a esta relación que establecemos. Y esta relación ya no es una relación transaccional, sino ya no podemos depender en un solo asociado de una firma legal que tenga una relación tan importante con un cliente externo, quizás porque alguna vez, por ejemplo, fueron juntos a la escuela de derecho, distintos motivos para esto, pero lo que están obligados a hacer estos abogados externos ahora es entender los riesgos empresariales que la gente como Eduardo enfrenta en este momento para familiarizarse lo más posible con la actividad del cliente, para convertirse en un socio, justamente para hacer exitosa esta empresa y depender justamente de utilizar múltiples disciplinas de distintos, en este caso, participantes en un grupo robusto, por ejemplo, o en un equipo. Sí, eso incluye a los abogados, pero también incluye los analistas de datos, por ejemplo, ingenieros de sistemas, project managers legales, diseñadores legales, especialistas en mejoramiento de procesos. Y mi experiencia recientemente ha sido que los clientes corporativos cada vez están poniendo estas expectativas por escrito cuando buscan trabajar con un nuevo bufete. Si ven, por ejemplo, las solicitudes de proposiciones que están emitiendo los clientes corporativos a día de hoy también, ya sea las empresas legales existentes o nuevas con las que quieren trabajar, no hay duda de su excelencia como abogados. Eso se da por hecho si quieres llegar a los tres más importantes en términos de representación de clientes nuevos. Lo que quieren saber los clientes es respecto de tus procesos. Efectivamente, eres un proveedor de gestión legal de proyectos que sabe sobre el análisis de datos. ¿Cómo? ¿Cómo te ha afectado la transformación digital? Entonces, esto necesita un equipo multidisciplinario y una colaboración entre estos distintos hilos, que ahora es algo esencial para el éxito de un despacho legal. Y los datos más recientes que hemos visto justamente durante la pandemia han ilustrado las pruebas de esto, porque justamente estas empresas jurídicas que desarrollan estas prácticas de transformación son las que están estableciendo los estándares para el éxito al proporcionar servicios legales. Y es justamente por gente como Eduardo. Hay una estadística que es un poco increíble, la verdad es que hay 200 empresas a nivel global que adquieren el 80% de los servicios legales del mundo. Bueno, eso nos dice a todos y a todas quién está a cargo, quién realmente está haciendo avanzar el negocio de los servicios legales. Son los clientes corporativos y los despachos que no reconozcan eso están condenados al fracaso. Excelente, muchas gracias. Que ha salido desde poco, me parece en septiembre, enfocado en el mercado legal,
se menciona un cierto optimismo en cuanto a la disponibilidad económica de los departamentos de servicio jurídico, ¿no? Tú antes mencionabas el presupuesto, ¿no?, que cada vez se tiene y parece, bueno, que hay más disponibilidad, pero también se detecta que hay una sensibilización creciente con respecto a cómo utilizar estos recursos, ¿no?, a gastarlo de una forma que sea muy positiva para el mismo departamento, con lo cual quizás lo estamos hablando, acaba de aclararlo Larry, hay dos conceptos, hay dos retos que probablemente son lo más importante en este momento para un departamento, que serían la legal operation y las eficiencias, cómo garantizar, ¿no?, una manera de trabajar más eficiente, tanto cuando el trabajo es interno como cuando lo estoy externalizando. Hemos visto un poco la perspectiva de los despachos que tienen que hacer y probablemente qué tipo de talento van a necesitar, que como decía Larry es un talento multidisciplinar, no solamente abogados sino otros profesionales. ¿Qué está ocurriendo en los departamentos para hacer frente a estos retos de identificar exactamente cómo poder utilizar de la forma más eficiente los recursos que tienen y cómo poder crear, ¿no?, esta estructura que todos definimos legal operations y que no sé hasta qué punto todo tenemos claro, ¿no?, porque cada uno de nosotros, más allá de lo que pueda decir CLOC o pueda decir el ACC, ¿no?, y dividir en 12 áreas o en 10 áreas, pero cada uno de nosotros tiene una imagen de la legal operation que quizás no siempre corresponde a la realidad. Tú que lo vives desde dentro, ¿qué nos puede comentar? Sí, son muchas preguntas, Ana. En primer lugar, déjame que diga que yo no sé si hay más optimismo en cuanto a que en el futuro va a haber más posibilidad de gasto para los departamentos jurídicos internos. Yo soy bastante escéptico al respecto, de hecho yo no es lo que estoy viendo. Sé que esto es un evento de Thomson Reuters y yo no he visto el estudio, pero al final creo que da igual, es decir, haya más presupuesto en el futuro o no haya más presupuesto en el futuro, lo que yo estoy convencido de que no va a cambiar es que va a haber un foco o va a continuar habiendo un foco cada vez mayor en la eficiencia y en el control de cada dólar o de cada euro o de cada de la moneda que sea que se gaste. Y eso creo que no cambia. Antes decía una cosa, Larry, que es totalmente cierta, y es que los abogados somos, por definición, bastante resistentes al cambio. Como sabes, yo tuve la oportunidad de estar unos años en Palo Alto, en los headquarters de mi empresa, trabajando en temas de estrategia del departamento legal, y en ocasiones me preguntaban en algún evento de este tipo, o en algún evento externo, sobre innovación, ¿cómo ves a los despachos de abogados innovando frente a los departamentos jurídicos? Y yo siempre decía, y sigo diciendo, yo creo que los departamentos jurídicos internos hemos innovado antes que los despachos externos, y los despachos externos han estado jugando o haciendo catch-up o poniéndose al día durante varios años. Creo que ya estamos a un nivel muy parecido. Pero los departamentos internos no innovamos antes porque los abogados in-house seamos más listos o más inteligentes o más brillantes, sino sencillamente porque sentimos la necesidad antes, sentimos el dolor antes, porque vivíamos en primera línea, en la trinchera, los problemas de la empresa y los recortes de presupuesto y la necesidad de ser más eficiente y las discusiones al nivel del comité ejecutivo del board of directors, ¿por qué no podemos gastar un 10% menos el año que viene en el departamento legal? Entonces, claro, estaba esta pregunta que siempre, o que ha estado, digamos, en el ambiente tantos años de tenemos que hacer más con menos. ¿Cómo hacemos más con menos? Pues la única forma de hacer más con menos es ser más eficiente y ser más productivo, no hay otra. Y ahí es donde la innovación y la tecnología entra en juego. ¿Por qué los despachos internos? ¿Por qué nosotros? Por hablar de la empresa que yo conozco, ¿por qué nosotros empezamos a invertir en herramientas, como decía antes, de instrumentación, de Contract Lifecycle Management, de facturación por electrónica, de gestión de proyectos de M&A, de gestión de facturación de los despachos, de gestión de pleitos? ¿Por qué? De inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de repente un buen día nuestro General Counsel se despertó inspirado y dijo, venga, vamos a invertir en esto que parece que está bien. No, porque tenemos la necesidad de hacerlo, porque si no, no conseguíamos
proporcionar a nuestra empresa, que es nuestro cliente, el mejor servicio y el servicio que necesitaban. Y eso, evidentemente, después se trasladó a los despachos porque al final es evidente. Es decir, si yo estoy haciendo este esfuerzo de ser más eficiente y ser más productivo, necesito que mis partners hagan lo mismo, porque si no, no voy a tener éxito. Con lo cual, me tienen que acompañar en ese viaje. Pero por contestar a tu pregunta, para nosotros un elemento clave de ese proceso fue la creación de una función de Legal Operations sólida y robusta, con profesionales financieros, con profesionales de Project Management, con profesionales de Data Engineers, con profesionales de Six Sigma, Black Belt, etcétera, etcétera. Esa es la función que para nosotros ha sido, digamos, la base sobre la que hemos construido todo. Porque si tú pides a un abogado que está en el día a día, incluso aunque le exoneres y le dediques, mira, te vas a dedicar en los próximos 12 meses a montar este proyecto tecnológico, posiblemente tenga éxito, posiblemente no, pero al final hace falta profesionalizar esto. Entonces, o tienes un abogado muy formado en Legal Project Management, que es una cosa que ahora pues, iniciativas como las vuestras están empezando a producir, o asegúrate de que tienes alguien que es capaz de enfrentar esos proyectos de forma muy profesional, muy metódica y muy estructurada. Son proyectos muy complicados, son proyectos que van a generar, como decía antes Larry, inicialmente un rechazo visceral de los abogados, y más si son abogados que ya pues, son de la edad mía o parecido, que no están acostumbrados a vivir con la tecnología en el día a día, no nacieron en este mundo. Y además, toda adaptación tecnológica tiene un proceso de aprendizaje que es doloroso. La analogía que yo hago esto es como el bebé que comienza a andar. Deja de gatear y para empezar a andar. Los primeros días que anda, tropieza y se cae, y seguramente va más despacio que cuando gateaba. Pero si realmente algún día quiere correr, más le vale dejar de gatear y pasar por el proceso doloroso de tropezar unos cuantos días hasta que aprenda a andar con soltura, ¿no? Y esto en un proyecto de implementación tecnológica es exactamente igual. Así que yo creo que esa función es fundamental. Nosotros seguimos apostando por un departamento de operaciones importante, seguimos apostando también por traer savia nueva, y yo creo que los abogados jóvenes ven la tecnología de una forma muy diferente a cómo lo vemos los abogados, digamos, más tradicionales o más viejos, por llamar las cosas por su nombre, y digamos que acogen o adoptan esos cambios tecnológicos con mucha más naturalidad, porque es el entorno en el que han crecido y en el que se han formado. Y nosotros, como sabemos, pues incluso en Estados Unidos a los abogados junior que contratamos les enseñamos a codificar software. Celebramos cada año el Legal Lab Hackathon, en el que invitamos a todo el mundo a proponer propuestas tecnológicas que podamos incluso desarrollar nosotros internamente para mejorar un determinado aspecto, y hacemos una especie de competición con un premio bonito, etcétera, etcétera. Le damos cierta relevancia. Estamos apostando por la realidad virtual para tener reuniones no solamente a través de Zoom o de Skype o de Teams, sino a través de auténtica realidad virtual, que produce una experiencia realmente interesante. En fin, seguimos intentando avanzar y hacer cosas innovadoras, insisto, no por la necesidad, no por el gusto de innovar en sí, sino por la necesidad de hacer las cosas más eficiente, más productiva, y además en este mundo post pandemia de conseguir que la gente siga pensando o siga sintiendo que pertenece a un grupo y no que trabaja en su casa aislado o desconectado del resto del mundo, ¿no? Bueno, perfecto. Yo pido disculpa que se oye pero no puedo apagarlo desde aquí, así que nos acompaña un ratito. Bueno, solamente quería decir para lo que están escuchando Eduardo, que Eduardo, como hemos dicho, participa como profesor en nuestro diplomado, y que el año pasado cuando habló, yo creo que fue el momento en que más alumnos dijeron, bueno, nosotros vamos a enviar nuestro currículum a HP. O sea, fue entusiasmante, ¿no? Porque la verdad que cuando nos cuenta de un departamento legal, ¿no?, con todas estas iniciativas y con todos estos proyectos, ¿no?, de transformación, no solamente digital, es una transformación
transformación completa en mucho sentido, sí que viene gana de decir yo voy a trabajar ahí porque de verdad es una oportunidad cuando eres abogado tener tantos proyectos, ¿no?, a portada de mano, tantas ideas y tanta innovación que realmente cumple, ¿no?, con el objetivo de la innovación, que crear valor, no innovar por innovar, sino crear valor. Larry, ¿cuál es tu perspectiva sobre los departamentos de servicios legales? ¿Cómo se están enfocando con respecto a la legal operation y a la eficacia, a la eficiencia que están buscando, ¿no? Más allá del ejemplo, que es un ejemplo yo creo de best practice de HP, ¿cuál es tu visión de los demás departamentos? No, creo que Eduardo justamente me hizo recordar una cita del ex CEO de Nike, la empresa de calzado global. Dijo, cada año le doy a mi equipo legal un presupuesto ilimitado y todos los años lo superan. Y eso quizás alguna vez fue una opción, pero en este mercado global y competitivo, donde todas las empresas ahora están compitiendo con empresas de todo el mundo, ya no hay opción de simplemente hacer esto, dejar que los departamentos operativos en una corporación, en este caso, simplemente que no tenga límite alguno en términos de su impacto económico en la organización. Entonces, la necesidad de hacer más con menos, y Eduardo lo describió muy bien, es algo que realmente solo va a crecer. Y como resultado de esto, los departamentos legales van a justamente mejorar su efectividad de costos y su eficiencia para poder hacer más con menos y que cueste menos también para sus organizaciones y sus clientes. Y estoy al tanto de esto, y yo no soy un abogado in-house, pero he visto los datos que dicen justamente que los presupuestos, en vez de crecer, se han mantenido planos e incluso están disminuyendo, han disminuido en los últimos años. Y ahora estamos viendo que esto significa que hay justamente algo premium cuando una empresa legal justamente busca trabajar con cliente corporativo para poder entregarle precios predecibles, es decir, que los precios, por ejemplo, de este asunto particular, ya sea transaccional, ya sea un litigio o cualquier otro proyecto o proyecto legal en este caso, los clientes corporativos quieren saber y esperar que efectivamente el despacho les entregue esto a un precio que ya esté predeterminado. Es decir, ahora el riesgo justamente ha cambiado del cliente, que quizás podría estar pagando antes lo que sea que costara a discreción de la empresa legal. Y ahora es justamente el despacho quien está obligado a entregar este servicio a un precio que se haya negociado con el cliente, o se arriesgan sencillamente a perder su ventaja en rentabilidad. Y eso requiere transparencia y comunicación en tiempo real. Es justamente eso lo que sucede en cada otro departamento en un cliente corporativo. Y los departamentos legales no son la excepción a esto. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años y particularmente durante la pandemia ha sido un enfoque creciente en la eficiencia, la productividad, la gestión de costos a través justamente de poder predecir los precios por parte de los departamentos legales, tales como con los que Eduardo trabaja y ha trabajado. Y lo que también hemos visto es una mayor sofisticación, creo yo, una creciente sofisticación de parte de estos departamentos legales in-house a medida que se vuelven una fuerza altamente informada para influir cómo los despachos externos realizan sus servicios legales y el precio que les aplican. Empresas, por ejemplo, como el Consorcio de Operaciones Legales Corporativas y otros, realmente nos han dado una tremenda cantidad de mejores prácticas, información sobre mejores prácticas, políticas, procedimientos, para que los departamentos in-house puedan manejar su presupuesto, por ejemplo, de mejor forma, al gestionar también los despachos externos con los que trabajan. Y Eduardo lo dijo de forma excelente, para poder hacer eso se necesitan disciplinas aparte de los profesionales legales y además de la profesión legal. Y yo creo que lo que estamos viendo o estamos a punto de ver en el lado de los despachos legales es un resultado similar a estas otras disciplinas, tales como, por ejemplo, científicos de datos o ingenieros informáticos y desarrolladores. Cuando pensamos en la tecnología que ahora está justamente dando forma a esta era exponencial del cambio, hay que pensar, por ejemplo, en blockchain. Pensemos en la inteligencia artificial, criptomonedas, NFTs,
contratos inteligentes. Los abogados no necesitan ser profesionales en ninguna de estas áreas, sino que necesitan aprender cómo trabajar con quienes son profesionales en estas áreas. Y eso es justamente lo que requiere que seamos mucho más colaborativos y que trabajemos mucho más en equipo de lo que nunca se nos ha formado para hacer. Y creo que lo dijeron anteriormente, tú lo dijiste, Ana, de hecho, que hay justamente esta experiencia digital sobre justamente esta nueva generación de profesionales legales. Yo enseño en 2 escuelas de Derecho, en la Universidad del Estado de Arizona, así como justamente en Vanderbilt. De lo que he visto en los últimos 10 años, efectivamente, es una mayor conciencia y una mayor disposición a involucrarse también, e incluso un deseo, una anticipación que el área legal se transformará de forma digital como cualquier otro elemento de este mundo. Y estos estudiantes de Derecho llegan a la escuela justamente con esta mentalidad digital, como habías mencionado antes, que les va a preparar justamente a buscar estos lugares donde van justamente a encontrar una cultura que respete esta conciencia de la transformación digital y no buscan ir a un despacho legal anticuado que simplemente no va a valorar a este nuevo abogado, sino que esa es la forma anticuada de hacer las cosas que se está quedando a un lado lentamente, lamentablemente, pero es inevitable. Entonces, estos nuevos abogados buscan ser eficientes, productivos y justamente familiarizados con la tecnología. Este es el cambio de generación que creo a fin de cuentas va a salvar esto. A medida que los abogados más viejos como yo diría que incluso soy más viejo que Eduardo, pero mis pares, bueno, no entienden eso y se resisten a eso, pero las nuevas generaciones lo aceptan, lo preparan y están listos para avanzar. Entonces, para mí es una perspectiva optimista respecto del futuro del sector legal. Es curioso porque tú mencionas, ¿no?, todos estos aspectos y entonces, claro, Larry es, entre otras cosas, trabaja como profesor colabora como profesor en Vanderbilt Law School, que es una de las primeras escuelas que se ha ocupado efectivamente de Legal Project Management y de Legal Design Thinking como si fueran disciplinas necesarias, ¿no?, para poder completar un poco el perfil de los abogados. Pero decía, es curioso porque justo ayer tuve una conversación con un Legal Project Manager que es responsable para un grande despacho de varias zonas geográficas, quiero decir, es el jefe, vamos a decir, del área de Legal Project Management para este grande despacho. Y entre otras cosas me decía cómo estaba viendo cada vez que a pesar de los esfuerzos y de estar implementando el LPM desde 10 años, había un gap, una separación muy grande entre lo que son los project managers y los abogados, que los abogados no se interesaban de project management y que para los project managers era difícil establecer un diálogo con los abogados para hablar de proyectos y de procesos. Es un poco curioso porque es la visión probablemente de un grande despacho, cuando yo, por ejemplo, como formadora tengo la visión de también despachos pequeños y medianos donde no tenemos el lujo de tener un Legal Project Manager que solamente no se ocupe de eso, sino que necesitamos que los abogados estén formados en Legal Project Management o en Legal Design Thinking, por lo menos para entenderlo, por lo menos porque sí que tienen la ambición, yo creo muchos de los que nos siguen también en este webinar, de poder introducir el management y de poder introducir la tecnología en los servicios jurídicos, ¿no? Entonces necesitan de este conocimiento, aunque luego no se transformen, vamos a decirlo así, en profesionales solamente volcados en eso, pero sí hacen, ¿no?, tratienen aquellas habilidades y aquella sabiduría que sí les sirve para mejorar su gestión de los asuntos legales. Entonces, a raíz de esto, bueno, se me ocurren 2 preguntas. La primera es, ¿en qué fase estamos con el tema de Legal Project Management o de Legal Process Improvement o de Legal Design Thinking o el área de Legal Tech o el área del, si queremos ya adelantarnos al siguiente panel, el área de Legal Marketing? Porque parece que avanzamos,
Pero sin embargo nos encontramos luego y lo vemos, ¿no?, con nuestros alumnos del diplomado, que cada vez son más capaces y más interesados a aprender, pero por otro lado, luego en la vida real, en los despachos real, en los departamentos real, nos encontramos con obstáculos. Y por otro lado, me pregunto, ¿están las escuelas? Yo también enseño, bueno, evidentemente en este diplomado, además de ser codirectora y colaboro con otras universidades. Me pregunto, y sobre todo lo pregunto, bueno, a Larry como profesor y a Eduardo como a lo mejor usuario, ¿no?, de servicios académicos. ¿Están las escuelas preparadas para esto? ¿Las escuelas jurídicas están formando perfiles de abogados que son capaces de enfrentarse con todos los retos de los que hemos hablado, retos que ahora están relacionados desde temas como el cambio climático, el malestar social, a problemas que hemos dicho de la pandemia, de la salud de los empleados, problema del enmascaramiento, problema de la vacunación, problemas de habilidades de trabajo en remoto, problema relacionado con los desafíos legales de capital humano, de tecnología, las nuevas tecnologías que hemos dicho, hemos repetido varias veces, ¿no? El tema de la digitalización del servicio legal, el tema de los ciberataques, el tema de la violación de datos, el tema de la regulación de las privacy. Quiero decir, estamos en un mundo cada vez más complejo. Entonces, reduciendo, me pregunto, ¿estamos avanzando de verdad? ¿Estamos avanzando todos o alguien se queda atrás? ¿Y cuáles son los obstáculos en que verdaderamente... Bueno, si me están preguntando a mí, Ana, tengo confianza que podemos efectivamente manejar este cambio. Estamos dispuestos, ¿verdad? Esa es la pregunta distinta. Y a nivel universitario, por ejemplo, hacemos la pregunta justamente, ¿las universidades están al día? Y creo que en gran parte las universidades y las escuelas jurídicas no lo están. Están enfrentando sus propias crisis de una disminución, por ejemplo, en las matrículas y las demandas justamente de formación que quizás no se vean representadas en un diploma académico. Y la capacidad, por ejemplo, de poder, de tener conocimiento, por ejemplo, de todas estas innovaciones tecnológicas, no llega, por ejemplo, a todos los currículos. De hecho, la parte práctica de cualquier cosa no es, ¿verdad?, lo que destaca la academia, sino que el lado académico es conocido por la teoría, y en los Estados Unidos, que es la única perspectiva que puedo mencionar hoy, por ejemplo, la Asociación Legal Norteamericana es responsable de establecer las credenciales que deben satisfacer y cumplir las escuelas jurídicas para estar acreditadas como prestadores de educación jurídica, que efectivamente vaya a reconocer el colegio de abogados. Y el colegio de abogados y estas credenciales no se han enfocado en estar listos para el entorno práctico. Es algo que ha aparecido por décadas. Y ahora con todos los cambios que están sucediendo, como ya hemos mencionado, que todo está cambiando tan rápido, no puedes ajustar el currículo, la malla curricular y encontrar educadores con las credenciales que requieren algunas escuelas legales que están experimentando justamente esto en respecto de estos desafíos y técnicas innovadoras. Así que las escuelas jurídicas, así como la mayoría de universidades, van a tener que modificar su enfoque al aprendizaje y la enseñanza para poder efectivamente abordar de mejor forma qué es lo que está sucediendo en el mundo real del trabajo y ahora el que están preparando a sus alumnos. Y justamente es como esa frase que dijo una vez una estrella del hockey canadiense: no puedes ganar si simplemente tratas de apresurarte a donde está el puck. ¿Dónde está el puck? En el hielo. Y no es ahí donde va a estar cuando tú llegues ahí. Entonces, la educación, al igual que el hockey, requiere que hagamos un mucho mejor trabajo de anticipar dónde va a estar en nuestro objetivo. Porque si empezamos ahora, tenemos que anticiparnos a una ubicación distinta que de dónde está hoy. Y creo que uno de nuestros mayores desafíos en la academia, y en particular, es justamente que movilizar a una facultad académica, por ejemplo, a movilizar, por ejemplo, una malla curricular. Es un proceso muy lento para poder cumplir con los desafíos de una era exponencial.
Y estas instituciones justamente que van a sobrevivir y que creo que va a haber cada vez menos que sobrevivan, serán justamente esas escuelas jurídicas, instituciones académicas que se ajusten a esta nueva realidad. Esta transformación digital justamente va a llegar a la educación superior también. Entonces, cada vez más hay que responder más a las necesidades y expectativas del alumnado, de estar más familiarizados digitalmente también y familiarizarse con un aprendizaje digital. Esto va a reducir también el costo de la educación y mejorar en este caso su utilidad práctica, su relación con el mundo real. Entonces, al estar más listos justamente para el mundo real en nuestra educación, vamos a poder crear un nuevo grupo de practicantes y justamente están preparados para este mundo muy, muy difícil y que puede describirse. Las formas antiguas de hacer las cosas no van a funcionar por mucho tiempo. Para cerrar. Perdón, adelante, Ana. No, Eduardo, digo, vamos cerrando y me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Sí, no, muy brevemente, porque evidentemente yo no estoy en posición de decir cómo está la universidad al respecto, sería presuntuoso por mi parte y Larry tiene un conocimiento mucho más de primera mano que yo, por lo menos en Estados Unidos. Ahora, mi impresión, quizás más anecdótica que fruto de un análisis o de un estudio, es yo veo algún signo positivo. Si, por ejemplo, miro en España, creo que hay cada vez más universidades que ofrecen grado en Derecho con un diploma en Data Analytics o grado en Derecho con un grado en Business Analytics, etcétera, etcétera. Y creo que la academia está tomando nota en el sentido de cuáles son las necesidades del mercado, de la empresa y de los despachos y algunos movimientos por lo menos se están produciendo. Dicho lo cual, la perspectiva que yo quería añadir es yo tampoco le daría, o dicho de otra manera, yo tampoco pondría todo el peso en las universidades, en la academia. Yo creo que gran parte del peso está también en los propios despachos y en las propias empresas a la hora de establecer la cultura adecuada, la cultura del departamento jurídico adecuada. Es una cultura que retribuye la innovación, es una cultura que retribuye el repensar las cosas, es una cultura que premia a aquel abogado que tiene más disponibilidad, más flexibilidad para, como decía antes Larry, hablar con los equipos técnicos, entender de qué va el proyecto y aportar y contribuir y asegurarse de que las ramificaciones jurídicas del proyecto o el propio proyecto jurídico llega a buen puerto aportando, digamos, la visión sustantiva del asunto, ¿no? Y lo que nosotros vemos en nuestra propia experiencia es que hay, para eso, abogados mucho mejores que otros. Y eso es lo que tienes que fomentar, porque lo que yo sí estoy convencido, no sé en qué punto estamos de ese proceso que tú decías antes, Ana, pero sí sé que ese proceso está aquí para quedarse y que no va a desaparecer. Todo lo contrario, vamos a ver más, porque vamos a continuar en una situación en la que la competencia es cada vez mayor, en el que la necesidad de eficiencia, de productividad, de innovación, de diferenciarse va a ser cada vez mayor y los abogados no somos una excepción a eso, ni como asesores internos, ni como abogados que practicamos la profesión a través de una firma. Con lo cual, yo creo que en parte o en gran parte va a estar en cómo las empresas y las firmas sepamos incentivar los comportamientos que necesitamos. Y Larry lo he dicho antes y estoy completamente de acuerdo. No hace falta, en la inmensa mayoría de los casos, un abogado que sepa o que tenga conocimientos de ingeniero o que tenga una titulación de ingeniero. Lo que hace falta es un abogado que sea capaz de entender el lenguaje de los ingenieros y que sea capaz de hablar con los ingenieros de forma productiva. Y eso requiere, sí, cierta formación teórica seguramente, desde luego, si no es necesaria, siempre será muy conveniente y hace falta sobre todo esa voluntad. Y yo creo que también, como ha dicho Larry, y también estoy muy de acuerdo, en las nuevas generaciones eso va a venir y ya está viniendo dado de forma mucho más clara en las generaciones anteriores. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo estaría preguntando y escuchando otras 2 horas más, pero hay que ser puntuales. Me pido disculpas si ya he excedido algún minutillos, pero la verdad es que tenía ganas de seguir hablando y de escucharos. Así que cerramos este primer panel. Os agradecemos mucho por la participación y vamos pasando la palabra a Francisca para que pueda introducir el break. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
Bien, agradecemos profundamente las exposiciones de los ponentes, de manera que damos por finalizado el primer panel de esta actividad. En este momento realizaremos un breve receso para continuar con el segundo panel del día de hoy, y durante el receso les brindaremos un video de nuestros auspiciadores y unas palabras del codirector del diplomado, Adolfo Silva Golbón. En este momento agradecemos nuevamente a nuestros colaboradores, el International Institute of Legal Project Management, a HP Enterprise, Alexia Abogados y a Mirada 360 grados. Hasta el profesional de más alto nivel puede tener su eficiencia y su organización comprometidas. HighQ simplifica tu forma de trabajar reuniendo en un solo lugar todo lo que tu equipo legal necesita. Tendrás el privilegio de trabajar con la única plataforma totalmente enfocada en la rutina legal. Integra todas las herramientas que ya has utilizado en un solo lugar y automatiza procesos preservando el flujo de trabajo existente con interfaces intuitivas. Accede a intranets amigables que facilitan la integración del equipo, garantizando un flujo de trabajo colaborativo y eficiente. Crea salas virtuales y de negociación para compartir documentos y portales web personalizados que facilitan el acceso a la información. Ofrece ventajas exclusivas a tus clientes con alta tecnología y entrega resultados más allá de lo esperado de forma eficiente y personalizada. Una solución intuitiva, altamente segura y amigable. La elección de las empresas y firmas de abogados más grandes del mundo. Almacena datos en la nube con certificaciones de seguridad que cumplen con las más elevadas normas y exigencias del mercado. Centraliza todo lo que ya usas, potencia tu desempeño y gana dominio para mantener a tu equipo siempre adelante. Thomson Reuters HighQ, la revolución del mercado legal. Bien, bueno, en el break, yo quería aprovechar este momento para poder contarles de un proyecto que ya es realidad, que es lo que ustedes tienen en pantalla, que es el Legal Management Innovation Lab. En la última versión de nuestro programa, la que terminó en julio pasado, los alumnos de la cuarta versión, a mí y a la codirectora Ana Marra, en la última sesión, nos plantearon dos desafíos. El primero fue que nos dijeron que estaban, cosa que nos alegra mucho, que estaban muy contentos, muy conformes con el programa, y que tenían ganas que nosotros pudiéramos tal vez pensar en mediano y largo plazo de poder extendernos a un máster, cosa que lo tenemos dentro de las tareas pendientes, pero obviamente que se demora, es una tarea que hay que madurar y la tenemos y la estamos trabajando junto con la codirectora. Y el otro desafío que nos plantearon es justamente el que pudiéramos poder considerar la creación de una suerte de un espacio, un hub, algún lugar, donde ellos pudieran justamente intercambiar las experiencias y poder llevar ya no solamente de la teoría, sino que en la práctica e incluso compartir esas experiencias prácticas a partir de justamente los conocimientos y lo que habían adquirido y lo que habían conocido en el Legal Management Program. Y así fue como surge esta idea, que en el día de hoy la estamos anunciando, que es el Legal Management Innovation Lab. Este laboratorio va a comenzar sus operaciones en enero próximo. Yo no sé, Omar, si puedes pasar a la próxima diapositiva. Básicamente la estructura, y aquí utilizando también no la teoría, sino que la práctica del Legal Design Thinking. De hecho, aquí le aprovecho también a agradecer a Francisca, que me ayudó desde una servilleta a poder estructurar esto a que sea una realidad.
Este es el corazón del lab. El lab va a tener básicamente 3 áreas de desarrollo. La primera va a ser o pensada justamente lo que tiene que ver con reflexión, investigación y reflexión. Esperamos nosotros poder fomentar y sacar adelante el primer reporte latinoamericano en temas de mercado legal, cosas que no, hasta el día de hoy no existen, pero que se echa mucho en falta. Vamos a impulsar también utilizando la plataforma y básicamente sacando, ustedes lo acaban de ver, las ventajas y las oportunidades que permite HiQ. Nosotros vamos a utilizar HiQ en el laboratorio, vamos a estar conectados a través de HiQ, vamos a compartir experiencias a través de HiQ, y justamente la idea es poder generar, como se dice en el lenguaje del emprendimiento, una suerte de ecosistema del mercado legal, en el cual puedan participar desde estudiantes, a los estudiantes de las escuelas de derecho que tengan 17, 18 años, hasta algún abogado senior, socio de un despacho importante o que esté trabajando dentro de una empresa en el área legal. La verdad es que todos van a ser muy bienvenidos. Vamos a conformar este club, esta suerte de club, en base a 3 categorías. La primera va a ser una suerte de membresía abierta o general. Luego vamos a tener una estándar y finalmente una de cofundadores. En la labor de poder invitar a algunos cofundadores ya hemos iniciado esa labor previo a este anuncio y nos ha ido bastante bien, estamos muy conformes. Y básicamente vamos a conformar este ecosistema utilizando la tecnología, en este caso como base HiQ. Vamos a seguir fomentando las buenas prácticas, vamos a realizar una serie de seminarios y además, porque la cosa no es teorizar, sino que es ir a la práctica, vamos a desarrollar la tercera, digamos, área del laboratorio, que está derechamente ligado con transformación digital. Fíjense que ustedes lo pueden ver, acá están los ejes, por un lado está la transformación digital y por otro lado están obviamente las herramientas que nos va a permitir llegar a aquello. Pero vamos a, junto con la incubadora de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Cresalis, vamos a entregarle a los miembros justamente este laboratorio herramientas que son las que se requieren por parte de los emprendedores. Estoy hablando desde el camino al emprendedor, entregarles herramientas teóricas, pero sobre todo prácticas para que puedan desarrollar sus nuevas áreas de desarrollo de los servicios legales, rediseño de servicios legales. Van a contar con asesoría online en temas de marketing, casos de negocio, acompañamiento, lo que tiene que ver justamente con el emprendimiento. Entonces la idea es que no solamente se puedan quedar con las herramientas que entregan el programa, sino que, y aquí estamos muy contentos junto con la codirectora, estamos cumpliendo con este desafío que nos plantearon durante este año. La idea es que aquellos estudiantes que puedan hacer uso, obviamente, y participen del diplomado, en el segundo semestre van a tener la posibilidad de poder ir más allá, no solamente contar con estas herramientas, sino seguir conectados. Esa es una cuestión que también los alumnos nos pidieron. Nos consta que se ha ido generando una suerte de ecosistema más bien informal. Nosotros queremos ayudar en eso, generar esta estructura utilizando la tecnología. Y bueno, están todos desde ya muy invitados, los exalumnos que fueron los primeros que nos pidieron esto, y obviamente los nuevos alumnos y aquellos que tal vez todavía no han participado en el programa y que les interese temas de transformación digital y quieren ser parte de este cambio. Bueno, están todos muy bienvenidos. Y lo último, no sé si Omar puedes pasar a la última diapositiva, una cuestión que creo que hay otra más, ¿no? Esa. Una cuestión que también yo creo que es no menos importante, porque aquí uno puede hablar mucho de la teoría, pero aquí hay una cosa práctica. Nosotros ya estamos ejecutando el primer proyecto de transformación digital y fíjense que no es tal vez lo típico que uno podría pensar, de que se trata de un proyecto que es puramente rentable. Este es un proyecto, y aprovecho también de agradecer y felicitar a un alumno de la última versión, Ignacio Hidalgo. Ignacio se acercó a nosotros y junto con la codirectora y además junto con el apoyo de la Facultad de Derecho y la Municipalidad de Quinchao y por cierto de Thompson y también el Instituto Internacional de Legal Project Management, lo apoyamos en su idea y que justamente lo que estamos haciendo es un proyecto que se llama Acceso a la Justicia, que ya está en ejecución y que lo que busca es poder ayudar a las personas que viven en las islas de cerca de Chiloé, de Achao, a poder acceder a la justicia. Justamente hemos utilizado la metodología de Design Thinking y hemos estado trabajando, colocando, o tratar de colocarnos justamente en los zapatos, en este caso, de los usuarios, de las personas que viven en esas islas, y en eso estamos. Así que dentro del lab no solamente esperamos aportar en lo que tiene que ver con proyectos de transformación digital
que tengan que ver puramente con negocios. Obviamente que eso es importante, sino que también nos importa el ser parte y generar un aporte social en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia o bien con otras aristas, digamos, del entorno o del macro entorno legal o del ecosistema legal que puedan ser parte justamente de estos nuevos desafíos y de estos nuevos escenarios. Así que quedan todos súper invitados, muy contentos de poder anunciar oficialmente hoy día el Lab, que como les digo empieza en enero próximo y bueno, quedan invitados a poder ser parte de él. Yo creo que eso es por mi parte lo que yo quería hacer en el break antes de iniciar el segundo panel. No sé si te parece, Francisca, ¿estamos? Sí, súper. Perfecto. Bueno, vamos a pedirle entonces a José y a Lidia que empezamos inmediatamente con el segundo panel, para ser responsables y muy cumplidores con el tiempo. ¿Parece? Sí, perfecto. Bien, muy buenos días nuevamente. Sean bienvenidos al segundo panel del día de hoy de nuestro Legal Management Day, Entorno Legal 2022 y Desafíos Post-Pandemia. Este segundo panel, referido a la perspectiva de Legal Design de Legal Sale, será moderado por Adolfo Silva Borbón, codirector de nuestro diplomado y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y contará con las exposiciones de José Torres Varela desde Colombia, socio de Lexia Abogados, y de Lía Sommer desde España, quien es socia directora de Mirada 360 grados. Al igual que en el panel anterior, las preguntas serán canalizadas por medio del chat. Perfecto. Bueno, damos inicio al segundo panel. Quiero volver a agradecer a los panelistas anteriores, decirles que estamos muy contentos con tener hoy el lanzamiento de la quinta versión del diplomado. Y bueno, y agradecer a Lidia y a José por estar acá, especialmente a José, que yo sé que está, un amigo mío ahora está con una emergencia, pero eso es lo que se llama realmente el compromiso, y gracias José, yo sé que estás ahí, gracias por estar aquí y por ser parte de esto. Fíjense que la pregunta que les voy a plantear es bastante amplia. Nosotros cuando justamente consideramos el motivo de este seminario es siempre estamos tratando de adelantarnos un poco, ¿no? Yo creo que probablemente si tenemos algún elemento común denominador a todos los que estamos siendo parte de este seminario, probablemente todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, están también preocupados no solamente del día a día, sino de lo que viene. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Algo ya surgió a propósito en el panel anterior, pero ¿cómo lo ven ustedes desde su área de expertise, los dos siendo también profesores, docentes de nuestro diplomado, pero ¿cómo lo ven desde el área del legal design y cómo lo ven desde el punto de vista del legal marketing, el legal sale? ¿Cómo quedamos después de la pandemia? ¿Qué es lo que podemos esperar y qué es lo que no podemos esperar para el 2022? No sé si les parece, le voy a dar primero la palabra a Lidia y luego a José, y ahí de esa manera vamos llevando la conversación. Vale, muchas gracias Adolfo, estoy encantada de estar nuevamente con vosotros y me parece muy importante hablar de esto. Nos viene muy bien todo lo que se habló en el panel anterior. Yo creo que como para enfocar el tema es importante partir de entender que la profesión de abogados, además de ser una profesión, es un mercado. La abogacía es un mercado y tenemos que vernos en él como los productores del servicio, como los gestores y como los propietarios de un negocio, como empresarios. Y un mercado muy competitivo, altamente competitivo. No solamente competimos con otros despachos de abogados, sino con otros organismos que vienen, inclusive Google o Amazon, además de los nuevos modelos alternativos de servicios profesionales, y que vienen a dar aquello que en el panel anterior se decía, de que los clientes nos exigen de más por menos. Entonces, lo primero, como para empezar a entender, porque aquí no hablamos de derecho, pero sí hablamos de abogacía, es orientarnos al mercado y preguntarnos qué es lo que esperan los clientes de los despachos de abogados. Perfecto. ¿Y tú, José, cómo lo ves?
Mira, con respecto a bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y mil gracias a Adolfo por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Te voy a decir una cosa con respecto a la pandemia. Yo creo que no cambió tanto, la verdad. Yo pensé que el impacto de muchas cosas en la pandemia iba a ser más grande, pero hablo por lo menos por el caso colombiano, cuando hablo con mis amigos en despachos y departamentos legales, ya hay ciertas cosas, digamos, que son más manejables, pero el cambio no fue tan grande como esperábamos. Yo creo que la vuelta a la normalidad ha hecho que muchos vuelvan a viejas prácticas. Eso como por un lado. De todas formas, de acuerdo con lo que decía Lidia, esto es una industria y como todas las industrias, yo creo que en el caso del derecho ni siquiera es como que está cambiando, ya cambió, sino que hay gente que se dio cuenta y hay gente que no. Y hay un montón de oportunidades para, uno, crear nuevos modelos de negocio de servicios legales, ya sean firmas o en startups. Creo que hay también la posibilidad de inventarse nuevos modelos de departamentos legales y redefinir lo que es un departamento legal, que es muy importante y cómo agregan valor. Y tres, cómo nos inventamos nuevos tipos de productos y servicios legales. Yo creo que el legal design tiene gran aplicación en las tres. Yo creo que una de las cosas, en derecho se habla mucho como de la importancia de la innovación legal, pero menos, por ejemplo, del liderazgo, de la importancia del liderazgo creativo. Y yo creo que necesitamos, para poder aplicar muchas de las cosas que hablaron antes y lo que vamos a discutir ahorita, es sobre todo más liderazgo creativo que permita que tanto firmas como departamentos legales, incluso el sector gobierno, estén abiertos a probar nuevas soluciones o a experimentar y a probar cosas nuevas. Y ahí es donde yo pensaba que el cambio de la pandemia va a ser más grande. Yo creo que nos quedamos con la posibilidad, obviamente, de videoconferencias, todo lo que permite como la virtualidad, pero en términos de exploración de nuevas cosas, creo que todavía falta bastante. Bueno, yo partiría por reconocer que los abogados somos naturalmente, y todos lo sabemos, muy malos para los cambios. De hecho, es parte de nuestra estructura lógica. Resulta mucho más amigable, mucho más tranquilizador hablar de una tradición que se viene trayendo, qué sé yo, hace 3 o 4 siglos, a llegar y decir que queremos hacer las cosas diferentes, porque como somos bastante lógicos, vamos a preguntar por qué quieres hacer las cosas diferentes, qué voy a ganar, probablemente quién más está haciendo esto, no quiero ser el primero, y tal. Entonces, la cuestión que me queda dando vuelta, porque efectivamente lo que dice, en primer lugar, Lidia tiene toda la razón, yo lo ligo también con una cosa que siento que sí cambió, o que debiese ser más o menos evidente el cambio, que después de la pandemia, el aumento de la aceleración de la curva de transformación digital al menos, y que estamos en un nuevo escenario, siento yo que ese grupo de colegas, independientemente de la edad, esto lo he conversado con un montón de personas, aquí no tiene nada que ver con la edad, uno tiende a pensar de que los más jóvenes son los que necesariamente son los que abrazan el cambio más rápido. Yo creo que eso no es así, no es así, me he terminado de dar cuenta que no es así. Puede ser de que sea por su edad, una cosa que resulta más natural o lógica, pero hay personas que abogados que pueden tener 50 o 40 años de ejercicio y se dan cuenta del cambio. Entonces, siento que al menos los escépticos, escéptico digo en general, aquellos que decían, no, esto de la tecnología es un cambio, esto de hacer las cosas diferentes es un cambio, esto de que yo tenga que preocuparme de vender es un cambio, siento que al menos esos escépticos, ese grupo de escépticos, con todo lo que nos ha pasado en el mundo en los últimos 2 años, creo que la pista se les puso bastante difícil y al menos tienen que reconocer que es un escenario distinto. En esa línea aprovecho para preguntarle en primer lugar a Lidia, cómo cambió la venta de servicios legales, porque tal vez probablemente antes de la pandemia, algún abogado que decía, no, yo no, tal vez, por lo menos hay que entender que es un mercado, el otro dirá, bueno, tengo que vender, y después, ¿cómo vendo? Probablemente más de alguno ocupaba la vieja escuela, oye, vámonos aquí a un lugar, conversemos presencialmente, y de repente se encuentran con esto, toda la gente encerrada en sus casas, unas limitaciones de libertad terribles, y uno tiene que estar en su casa, reacomodar su espacio, y luego, bueno, dice, bueno, pero tengo que seguir vendiendo, y tengo que seguir entendiéndome con los clientes, y tener que comunicarse y realizar una venta a través de justamente una cámara es todo un desafío. Y en la misma línea, después también te hago después la pregunta a ti, José, también de los escépticos, ¿cómo has visto eso? Tal vez los escépticos que no creían tal vez en el legal design, en tener que cambiar la mentalidad, no necesito este tipo de cosas, entonces hay que ser realista. En el caso de los abogados, las transformaciones no son de un día para otro porque somos naturalmente, yo creo que
contrarios a la innovación, somos lógicos, pero sí creo que este cambio de circunstancias, este momento histórico que nos tocó vivir, ha hecho de que ese grupo, probablemente los más duros, tengan que darse cuenta que si quieren tener resultados no pueden seguir haciendo las mismas cosas. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Lidia, esa idea, y cómo lo ves, José, desde el punto de vista del legal design. A mí lo primero que me parece importante decir es que la abogacía, además de ser un mercado, es muy heterogénea y no se pueden dar fórmulas generales. Creo que hay un modelo de sastre de alta costura, que es la cúspide de los servicios legales, aquellos que únicamente pueden hacer los grandes cerebros de juristas, son cada vez menos, y que está aumentando la abogacía prêt-à-porter. Y de esa es la que hablamos cuando hablamos de la productivización de los servicios jurídicos, ¿sí? Hay una parte que sigue llegando al abogado, el cliente llega entregado porque se juega la granja, y llega y lo mira como un chamán. Pues cada vez hay menos abogados a los que se miran como chamanes. Y lo que se espera es previsibilidad y eficiencia. Entonces, en ese proceso, para sobrevivir en el mercado del prêt-à-porter, en donde lo que importa es que sea bueno, bonito y barato, necesitamos desarrollar productos listos para llevar y replicar lo que se hace decenas de años en otras industrias, que es primero diseñar, probar, desarrollar y luego vender y entregar. Ser realmente muy autocríticos para ver si somos el abogado chamán o si somos como la mayoría. Esto es lo primero. Y analizarse y analizar el valor que entregamos y cómo esto es adecuado a lo que decíamos al principio de qué es lo que esperan los clientes. Bueno, seguramente avanzaremos luego hablando, pero en el modo de diseñar los productos es fundamental identificar los procesos, identificar aquellos que son repetitivos y ver dónde podemos poner una capa de tecnología para entregar una solución. El cliente no espera, no necesita abogados. Nadie necesita abogados en su vida. Lo que necesitan son soluciones. Entonces, podemos ser esa solución o podemos seguir enfadándonos porque nos presionan por más por menos. Y no sé si te respondí o si te respondí cualquier cosa. Sí, no, perfecto. José, ¿y tú? Mira, lo que nosotros estamos viendo por el lado de Legal Design es la presión que le están poniendo los departamentos legales a otras áreas del negocio. ¿Qué pasa? El área de ventas va y le dice al área legal, no entiendo por qué ni yo ni mi contraparte entiende los contratos. Eso es ridículo, eso es un riesgo, eso no tiene sentido. Ninguna otra área de la empresa tiene un proceso donde nadie más entienda. Entonces, ¿qué pasa? El área legal se vuelve un cuello de botellas para las ventas, muchísima presión para el área legal, oportunidad gigante para Legal Design de simplificación y diseño de contratos que permitan que los negocios cierren negocios más rápido. Esa es una, por ejemplo. Otra presión que estamos viendo, los equipos digitales diciéndole a los abogados, sí, son abogados y lo que quieran, no nos aguantamos más la forma en la que ustedes escriben porque es que ningún cliente nos entiende y el salario de ustedes, abogados, los pagan los clientes externos. Entonces, ustedes creen que son súper sofisticados porque es un montón de lenguaje técnico y jurídico, pero finalmente lo que están haciendo es que los clientes nos odian. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista digital? ¿Cómo nos van a ayudar los abogados a que los clientes no nos odien, sino que nos amen? Y hay muchísimas áreas, fábricas digitales, por ejemplo, en fintech, en servicios financieros, en seguros, están poniendo, digamos, ven con mucho potencial lo que puede hacer Legal Design para comunicación y mitigación de riesgos con el área legal. También incluso desde el punto de vista de cumplimiento, ¿no? Nadie entiende si haces una encuesta, el promedio de las personas no entienden la política promedio de anticorrupción. O los casos en los que el soborno no es permitido, por ejemplo. O cuando hay un pago de facilitación. Entonces, ¿de qué sirve que el área de cumplimiento saque un manual de 35, 80 páginas si nadie dentro de la empresa lo entiende y cometen errores de buena fe por no entender el manual? Y lo vemos también en competencia. Entonces, ¿cuál es la presión?
las otras áreas del negocio están rodeando el área legal a decirle, miren, ya todos cambiamos, no me importa que ustedes sean abogados, ya no son tan increíbles como antes, necesitamos que cambien. No le estamos preguntando, le estamos diciendo, porque todo el mundo tiene que cambiar y lo que ustedes hacen no es más difícil que enviar un cohete a la luna como hacen los ingenieros, por ejemplo. Y ahí ha habido muchísima presión y por lo menos en Colombia y en otros países en los que trabajamos, eso ha movilizado a que las áreas legales se modernicen y a que empiecen a ver los productos y servicios legales desde otra perspectiva. Pero el cambio no ha venido de los abogados, de las áreas dentro de las empresas que les dicen, no me los aguanto más porque ustedes me están costando el negocio. Y los clientes que dicen, he perdido un negocio porque habíamos llegado a un acuerdo antes de que llegaran los abogados, y cuando llegaron los abogados empezaron a meter tanta casuística de las cosas que podían salir mal, que todo se fue a la basura. Entonces, una propuesta de valor diferenciadora es, hacemos contratos que se entiendan y con los que la gente se ponen de acuerdo. Es una rara avis en nuestro sector. Y solamente tenemos que escuchar un poco a los clientes. Se me había quedado, Adolfo, pendiente de cómo cambia la forma de generar negocios en un momento en donde la pandemia nos ha cortado la posibilidad de conocer gente de modo presencial. Esto sí aceleró la necesidad de vender por productos en lugar de vender los servicios en general. Hay una forma de vender que es queriendo ser todo para todos y haciendo mucho ruido, que es muchísimo menos efectiva y de muchísimo más trabajo que partir de qué es lo que queremos vender y definir, en primer lugar, el segmento del mercado objetivo, entendiendo qué es lo que prefiere, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los beneficios que nosotros le vamos a aportar con esta solución específica, e ir a buscarlo y ofrecerle una muestra del valor que le daríamos si nos contratara. Y para esto estamos desarrollando programas de captación digital de oportunidades con una mezcla de marketing de contenidos y social selling. Pero lo que sí trae la era digital es que tú tienes una identidad y que es 360 grados, no puedes hacer un escenario para cada uno, con lo cual necesitamos 3 elementos para vender: la propuesta de valor, el reconocimiento de experto o la marca, y relaciones de afinidad con personas relevantes en el proceso de compra. No podemos ya en la era digital decirle a una persona que somos expertos en penal, en otros administrativo y otros a civil. Nuestra identidad está conformada por todo el contenido que estamos generando en las redes, y una contradicción: en lugar de creer que sabemos de todo, lo que va a parecer es que somos superficiales en todo. Esto exige una definición estratégica de para quiénes soy mejor, qué solución doy y cuál es mi diferencia. Y esto es una decisión de marketing estratégico mucho antes de pensar en la promoción, que es el marketing que en general la gente ve. Tenemos que definir soluciones, a quién nos dirigimos, cuál es el problema, cuál es el alcance de la solución, con qué proceso. Ese proceso tiene que estar hecho con Legal Project Management y ejecutado para que los costes sean certeros, y los precios fijos, que es una exigencia del cliente, que ya no acepta los precios por hora, la tarifación por hora, permitan que tengamos rentabilidad a través de la entrega de esto que prometimos. Y durante todo ese proceso, una gestión transparente que permita medir la satisfacción del cliente. Gracias, Lidia. ¿Sabes lo que me pasa? Porque sabes que nosotros en el programa y todos estos años que llevamos trabajando, sí hay como una suerte como de columna vertebral sobre la cual empezamos a trabajar y seguimos desarrollando cosas justamente a partir de la base de que, claro, una buena abogada tiene que saber derecho, si no, hasta ahí no más llega. Pero es reconocer una cosa tan sustancial y que les cuesta mucho, y decir, sí, sabe mucho de derecho, de tal disciplina, pero resulta ser de que eso ya no es suficiente.
O sea, cuando yo los escucho a ustedes, nosotros ya lo tenemos súper, mega asumido. Nos damos cuenta de que lo importante es primero tener el conocimiento, pero hay otras cosas que complementan y que son necesarias, y esas otras cosas que complementan no están en el artículo tanto de la ley tanto, y eso todavía, porque ahí está justamente el clic, el cambio de mentalidad, que yo creo que hay un trabajo todavía pendiente con las escuelas de derecho, pero entre tanto el mundo, y por eso muy bien lo decía José, cuando digo el mundo, estoy pensando, qué sé yo, un área legal que trabaja dentro de una compañía, nos decía, imagínense, Eduardo, que es vicepresidente de Hewlett Packard, ahí, bueno, lo que importa es hay que remar y hay que hacer las cosas bien por la empresa. O sea, no puede ser que el área legal sea un submundo con colores distintos, tiene que estar inserta dentro de la compañía. Y en el fondo esto de colocar el foco en cliente es ser empático, es colocarse en el lugar del otro, ¿sí? Y también lo mismo ocurre con los servicios jurídicos. O sea, un estudio jurídico, si una empresa, por ejemplo, lo ha pasado mal o ha tenido que reducir los costos por el tema de la pandemia, tiene que ser empático y tiene que colocarse justamente en el otro lugar, ver el mecanismo justamente para poder empatizar si tienen algún tipo de dificultad. Y en la misma línea, sin ir más lejos, todo lo que decías tú, o toda la estructura y el desarrollo que tiene justamente el legal design, es colocar primero el foco en las personas, en el cliente, en el usuario de la norma, como bien lo dice José, y digamos las cosas como son, el derecho, cuando digo el derecho todos sabemos lo que estoy hablando, una formación jurídica, en la norma jurídica, en las reglas, etcétera, en ninguna parte considera eso. Entonces, el encontrarnos con una sociedad de la información yo creo que también ha hecho que ahora y después de la pandemia, sobre todo el quiebre de las asimetrías de información, yo creo que es una cuestión que es cada vez más evidente. Y es un poco lo que decías tú, eso del chamán. Ahora el cliente maneja información igual que la que puede manejar el abogado, y el cliente que no es letrado, obviamente, que puede buscar en internet, puede buscar mucha información, pero aquí viene el valor agregado. El valor agregado justamente tiene que estar en ese foco. Ser empático, colocarse en el lugar del destinatario de la norma en un amplio sentido, en buscar realmente lo que le interesa, en buscar, o como dice José, lo que ocurre en el tema de los contratos, preocuparse de que el destinatario de la norma logre efectivamente entender. Eso al final termina por generar ahorro también lo decía José, hay menos juicio, hay menos gasto, se genera una mayor afinidad, obviamente, del cliente con el servicio que está recibiendo. Entonces, esas cosas que yo las veo que son tan sustanciales, porque son básicos, es decir, hey, me voy a colocar en el lugar del otro, voy a pensar o voy a diseñar un servicio pensando no lo que yo creo que necesita, sino que voy a cruzar la vereda y le voy a preguntar, ¿es realmente esto lo que tú necesitas? Yo creo que esa cuestión que es tan básica no viene, digamos, de fábrica. Los abogados no lo tenemos, y es una cuestión que hay que seguir, pero ya no como una cosa teórica, sino que hay una cuestión que directamente hay que aplicar. Ya. De todos modos, Adolfo, yo quiero romper una lanza a favor de los que no tienen todas esas habilidades. Creo que lo que venimos hablando los consultores y los medios especializados hace 10 años de las nuevas habilidades del abogado, estamos metiendo una presión excesiva, y yo creo que el abogado del futuro no es el que tenga todas esas habilidades. El abogado del futuro es una empresa de servicios jurídicos, en donde haya un equipo de personas con distintas habilidades, haya tecnología y haya procesos. No, o sea, cuando hablamos de lo que tienen las habilidades del abogado, porque es lo que espera el cliente, no quiere decir que una sola persona pueda. Y esto porque genera mucha tensión. A mí en la facultad los chicos me preguntan, ¿pero realmente tenemos que aprender a programar? Me parece que la abogacía del futuro es colectiva, porque todas estas expectativas de los clientes no es viable que una sola persona nos pueda satisfacer. Entonces, el consejo es que las presiones, los riesgos, los desafíos a los que se enfrenta la abogacía en esta nueva era son tan grandes que es imposible enfrentarse de un modo individual. La recomendación es que creen alianzas, que colaboren, que tengan escala en el negocio, en sus capacidades, que tengan posibilidad de especializarse, de trabajar colectivamente, de acceder a una inversión en tecnología, a una inversión en promoción,
equipos a poder dedicar recursos menos desarrollados para tareas menos complejas, pero que entiendan que la abogacía es demasiado difícil y desafiante para no tener una organización, para no ser un equipo y ser una empresa. Ayer di una clase para abogados de Galicia y decían, pero con todo esto ¿no parecemos empresarios en lugar de profesionales? ¿Cuál es el problema en parecer empresarios? Es una tarea digna ser empresario. Estás dando valor a cambio de dinero. Dejémonos con los tabúes de que cobramos honorarios y no precios. Esto es un mercado, ofrecemos un servicio y o somos una empresa o somos una ONG. Todo lo que está en el medio nos va a llevar a ser menos rentables y en definitiva a no ser viables y no poder seguir dando el servicio. Mira, antes que le dé la palabra a José un segundo, una idea a propósito de lo que es la colaboración. Yo concuerdo plenamente contigo, Lidia, porque de hecho es un servicio que está dentro de las economías colaborativas del siglo XXI. O sea, es un poco, es parecido a lo que dices tú, o sea, entender de que el mundo no gira en torno a los abogados y que es un servicio más como puede ser asesoría fiscal o un arquitecto, contador, lo que sea, y todas esas áreas de servicio obviamente han tenido que mutar y tienen que considerar estas estructuras que son colaborativas. Lo que pasa es que los abogados nos cuesta ser más colaboradores, pero es propio del entorno, del mundo, de hacia dónde giró, y obviamente que la otra pata que va ligado con eso es la tecnología. Ahora, en la tecnología, por lo menos en mi experiencia, y aquí uno recoge obviamente la gente que sabe, la tecnología en sí por la tecnología tampoco es importante, porque también hay muchos mitos de que es por tener tecnología. Lo que es importante es que la tecnología siempre esté, digamos, orientada o que agregue valor con respecto al servicio, porque si no uno puede tener un portaaviones que tampoco no sabes cómo utilizar. Entonces la tecnología en sí tampoco no es un fin, sino que la tecnología tiene que ser un medio para que el servicio, en este caso el servicio legal, se preste de una manera más adecuada. No sé si José, ¿cómo lo ves tú? Imagino que más o menos alineado, ¿no? Yo sí creo que los abogados tienen que aprender más cosas, la verdad. Ahí en el chat, por ejemplo, veo que Lorena Borgo dice, no está de acuerdo cuando dice que en la facultad deben enseñar a los abogados a vender o a hacer marketing. Yo sí creo que toca, y es porque cuando uno tiene 22 años y se gradúa y entra a una entrevista de trabajo, uno se está vendiendo. Y hay una lista de gente cuando entrevistan y uno tiene que responder muy bien por qué lo contratan a uno y no a la persona de al lado. Y saber vender es muy importante para eso. Saber vender es muy importante para conseguir trabajo. Y a los abogados, los que no quieran emprender, montar firma, pues van a tener que conseguir trabajo y es muy importante adquirir esa habilidad en la universidad. A mí no me parece que eso sea un asunto menor. Y si uno quiere trabajar en firmas, si uno eventualmente crece, toca aprender a hacer mercadeo. Y cuando uno está en un departamento legal, no saber hacer mercadeo tiene un problema grande y es que uno no sabe movilizar a la gente. Porque hay muchas herramientas del mercadeo que uno le ayudan a movilizar a un equipo. Yo creo que sí toca hacer como un upgrade fuerte porque nosotros los abogados no estamos innovando, nos estamos poniendo al día. Por primera vez estamos estudiando la prestación del servicio jurídico, que es muy distinto a saber derecho. Entonces, cuando hablamos de tenemos que saber más tecnología, pues es que llevamos en un retraso de usar únicamente Microsoft Word y los que son bien hábiles usan Excel. Entonces, claramente nos toca hacer un upgrade muy, muy grande. No estamos hablando de programar, concuerdo con Lidia, pero sí tenemos que sofisticar nuestro stack tecnológico porque no pueden ser, o sea, yo me encuentro con abogados que no saben usar la tabla de contenidos y track changes en Word y en la universidad no le enseñan y entonces con eso la gente dice, no enseñamos tecnología en la universidad y yo sí creo que toca subirle mucho más las habilidades, sobre todo porque a medida que uno va avanzando en la carrera, los retos cada vez son menos legales. Yo siempre me molesto porque uno le encuentra la vuelta al palo, como decimos en Colombia. La parte legal no es tan compleja. Si uno trabaja para una empresa o con una empresa, entender la parte estratégica digital es supremamente importante. Si uno no entiende eso, es imposible hacer bien el trabajo legal. Por ejemplo. Y todas las empresas se están modernizando, todas, en todos los sectores, unas más rápido que otras. Y si uno no entiende eso, es como el adagio viejo que dicen, no, dame los hechos y te daré el derecho. Pues si uno no va a entender los hechos, precisamente el derecho nunca va a salir.
Entonces, ahí sí desacuerdo un poquitico, creo que hay que darle muy duro a la parte tecnológica, el stack tecnológico de las firmas, incluso de uno como persona, como abogado, teniendo una propia estrategia de gestión del conocimiento personal, se puede hacer con un stack tecnológico sencillo. Y hay que enseñarles muchas más cosas a los abogados. Yo por lo menos no contrato a alguien que no tenga habilidades, además de ser abogado. Parte de la base que todo el mundo sabe derecho. Pero si no tienen un extra, para mí no tiene ningún sentido. Yo creo perdona José, me gusta que haya debate, porque la verdad es que las mesas redondas en donde todo el mundo está de acuerdo no se aprende nada. Yo no estoy diciendo que no sean necesarias más habilidades que el conocimiento puro del derecho. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entender que colectivamente cada uno puede especializarse y tener habilidades diferentes y trabajar como un equipo. Cuando enseñamos habilidades de gestión, es muy distinto desarrollar marca personal que crear un plan de marketing para un despacho. El problema que tenemos en las firmas de abogados es que los abogados no confían en otras profesiones. De hecho, dentro de las grandes firmas hay una especie de castas de abogados y no abogados. Con la manito así, no abogados. Y esto genera retraso, además de insatisfacción para estos profesionales excelentes que tienen que reportar a un socio que no tiene ni idea de lo que tiene que aprobar. Entonces, la responsabilidad gerencial de los abogados en los despachos por el modelo del partnership es algo que también retrasa la innovación, porque la mentalidad del abogado, especialmente el abogado exitoso de empresa, está acostumbrado a los precedentes, y por eso una profesión autosatisfecha y tan rentable genera estos crecimientos mínimos de innovación. Entonces, sí son necesarias otras habilidades, pero no cada abogado tiene que tener todas las habilidades, sino que pueden hacer un equipo en donde cada uno se especialice y tenga inteligencias y capacidades, competencias diferentes que trabajan en conjunto dentro de un proceso eficiente. Y que todos necesitan vender, puede ser, o puede que no. Hay abogados excelentes que trabajan como counsels y que son chamanes, y esos son menos abogados. No, es que están dentro de una organización en donde otros se ocupan de la parte de conseguir los clientes. Sin clientes, ningún negocio es viable, y es que yo me la paso trabajando con los socios para que se pongan el sombrero de la venta, pero también el de gestión de personas, el de gestión de proyectos, el de planeamiento estratégico, el de liderazgo, y no es posible que una persona reúna todas estas competencias. Entonces, si uno trabaja como abogado individual, pues tendrá que apañarse. Pero la recomendación es que no trabaje como abogado individual, que cree equipos, alianzas de colaboración, para poder dedicarse y profundizar aquello en lo que es bueno. Sí. Bueno, en todo caso, estaba leyendo el chat. En todo caso, lo mío es más, es más sencillo, ¿eh? O sea, lo que te quiero decir es que, claro, yo comparto con Lidia que sería un poquito desproporcionado. Imagínate una entrevista, por lo que dice José, y le dice, bueno, ¿y usted sabe programar, usted sabe vender, usted sabe legal tech, usted sabe legal design, acá, allá, allá? Puede ser de que tal vez tenga un área, si en el fondo a lo que voy, lo mío es más atrás, como nos ha tocado ver y trabajar con diferentes perfiles de abogados. Hemos visto cómo con el paso de los años, al menos ya reconocer, pues yo creo que aquí tampoco se trata de meter presión por meter presión, simplemente es decir, mire, si usted basta con que reconozca, porque puede ser un abogado que tiene 40 años de ejercicio y tampoco es culpa de él o de ella, que viene haciendo las cosas así, le ha resultado, y decir, pero se da cuenta, y en el fondo creo que estamos de acuerdo, es una cosa que escapa al mundo legal, es como ver como algo está pasando en el mundo, y pensar y decir, oye, ya no, creo que tengo que buscar algo diferente, porque creo que el mundo es distinto, y en el fondo es partir y es paso siguiente y decir, bueno, eso que es diferente, ya hay un camino que yo ya conozco, que tiene que ver con el área de la disciplina, y depende, como dice el dicho, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Si es un abogado que tiene 40 años de ejercicio, y si tiene sus clientes, y los atiende así, el otro día conversaba con un notario, el notario de esos ministros de fe, y un notario que tiene muchos años de ejercicio, estábamos hablando de transformación digital, y me decía, mira,
yo aquí llevo el registro, se trata de modernizar hasta donde puede, pero llevo un registro en una libreta y me dice, llevo 25 años llevando mi registro en una libreta y cada autorización que hago le voy colocando un ticket. Bueno, y si le resulta y tiene ordenado, está bien. Si el punto aquí depende, por eso digo que depende de cada uno, no es necesariamente un tema de edad. Ahora, lo que sí yo creo es que sobre todo hay que hacer la diferencia, porque los abogados que están recién entrando al mercado tienen que reconocer que el entorno es distinto y efectivamente llegar y decir, bueno, yo manejo Excel y hago unas planillas combinadas y además manejo redes sociales, y que manejar redes sociales no significa habilidades tecnológicas, eso es por hoy, porque el mundo lo demanda, una suerte ya de necesidad. Entonces, claro, como tenemos tantas generaciones que estamos conviviendo en el mismo tiempo y espacio, obviamente que hay que hacer diferencias. Yo por lo menos soy de la idea de que ya reconocer de que lo que ya conocemos, que es lo tradicional, es insuficiente. Yo creo que ya es un tremendo paso. Después ya abrirse, y de hecho es lo que nos ha tocado a nosotros las 4 y ahora con la 5ª versión que iniciamos hoy día con el diplomado. Ese es un intangible que está. O sea, cuando llegan los alumnos a la primera sesión y empezamos a conversar, un poco, como salir un poco de la caja y darnos cuenta de que el entorno es distinto, y después cómo terminan es increíble, porque se genera una reunión de decir, oye, mira, no estaba tan equivocado, tan equivocada, qué increíble que hay muchas personas que se han dado cuenta, y qué increíble lo que podemos hacer, y ahí comparto plenamente contigo, Lidia, el futuro es colaborativo, porque es colaborativo en la economía, en arquitectura, en contabilidad, es colaborativo en cualquier disciplina. Entonces, y de hecho las herramientas tecnológicas, es cosa de mirarlas, son todas colaborativas. El conocimiento jurídico tiende a ser colaborativo, hay que buscar trabajos interdisciplinarios. Entonces, Adolfo, de acuerdo con eso, pero uno necesita, para poder colaborar, necesita abogados que entiendan cómo usar software colaborativo. sí, O sea, sí, eso, sí, sí, por sí. eso digo, o sea, hay ciertas cosas base que tocan. En el ejemplo que tú ponías del notario, yo me acuerdo que yo les digo a mis estudiantes, cada vez que se encuentren con un abogado de ese estilo, aprendan todo el negocio, ustedes van a demorar 3 años en quitarles a los clientes. O sea, hay un artículo buenísimo de Morgan Housel que se llama Expertos para un mundo que ya no existe. Y yo creo que eso pasa mucho con los abogados, y es, uno va a tener un abogado que sea experto, 40 años, 45 años, yo hablo de esto con mi papá todo el día. Y entonces, la pregunta, el juego que hacemos con mi papá siempre es, ¿cuánto nos demoramos nosotros en saber lo que sabe un abogado experto? Sabiendo que tenemos una cantidad de cosas que ellos no tienen ni idea de hacer. Y cada vez más esa distancia es menor. Antes tú te demorabas 30 años consiguiendo eso. Hoy uno se puede demorar 5 si uno es bien juicioso y tiene buenos métodos de aprendizaje y de gestión del conocimiento. Entonces, el no adaptarse más rápido, incluso con abogados de edad, hace que entre los 40 y los 45, a los 45 ya de pronto esa expertise que tenía la mitad no es relevante, porque tienen un montón de experiencia en un mundo que ya no existe. Yo me acuerdo que un profesor mío en Stanford me decía, mira, hay mucha gente que tiene 15 años de experiencia profesional, que es un año repetido 15 veces. Y yo creo que hay muchos abogados que tienen eso. Y por eso, para poder hacer esto que plantean ustedes, lo que plantea Lidia, lo que planteas tú, la base para poder hacer eso es más alta hoy que hace 15 años. Entonces, queremos hacer colaboración, cada uno va a hacer, alguien va a hacer mercadeo, el otro el trabajo y todo eso. Listo, perfecto, pero necesitamos un sistema de gestión del conocimiento y una plataforma de project management para que eso funcione bien. Esa tecnología base, que para muchos es innovación, para mí es supervivencia. Quien no tiene eso es un analfabeto y no puede acceder a la colaboración. Y a eso voy. Completamente de acuerdo. De acuerdo, estoy con ustedes con que no todo el mundo puede saber de todo. Pero para que la colaboración funcione, tenemos que trabajar más como programadores y diseñadores que se reparten muy bien tareas y cosas, y no simplemente decir, no, es que soy un abogado que tengo un montón de experiencia, porque a mí cada vez que me dicen eso me fascina, porque digo, busco de una vez la lista de clientes y sé que me demoro 5 años en que sean míos. Claro, porque la lógica, la experiencia analógica, por decirlo así. Claro. No es solamente analógica, es lo que te digo, es el sector de todo el mundo está cambiando. Regulatoriamente muchos sectores van a ser distintos en 5 años. Entonces la mitad de la experiencia regulatoria que tienen ya no sirve. Automáticamente no sirve. O de pronto ni siquiera el 50%, el 70%. Entonces yo necesito aprender más rápido el siguiente 30%, y cuando tú lo aumentas con la cantidad de herramientas que uno tiene, uno automáticamente es más chévere para los clientes. ¿Y qué pasa? El cliente de uno ya no tiene 70 años, el cliente de uno tiene 40.
y quiere trabajar con gente que sabe hacer estas cosas. Entonces, creo que la adaptación de cambio es mucho más grande. A mí me fascina cuando los abogados no quieren cambiar, la verdad, porque me da mucha tranquilidad para mi futuro profesional. Y es lo que le digo a mis estudiantes. Yo pensé que yo estaba metiendo presión, Lidia. Yo pensé que yo estaba metiendo... ¿Qué se pasó? Ah, pensé que yo... Pensaste que yo era el que estaba metiendo presión. Mira la presión que me... Se los digo, yo se los digo a mis estudiantes. Cuando trabajen en un sitio que no quieren cambiar, busquen la lista de clientes y después se los llevan. Ahí es donde creo que nos toca ser un poquitico más agresivos por lo que les digo. Yo comparto todo lo que ustedes dicen, sino que creo que el piso de ese juego es mucho más alto. Claro, pero es como, hace 20 años el punto era saber inglés. ¿Sabes? Ahora es manejar herramientas de colaboración digital, pero no son esas las competencias a las que me refiero cuando digo que estamos metiendo presión excesiva en decir cuál es el superabogado del futuro. Estoy hablando de que una persona sepa de todos los sectores económicos de los clientes, que entienda balances, que pueda manejar previsibilidad económica, que sepa programar, que sepa de legal tech. Creo que lo importante es saber qué es lo que se va a necesitar como una herramienta recurrente para el día a día, y eso sí, hay que aprenderlo. Pero en cuanto a marketing, por ejemplo, no es lo mismo entender a escribir para que un potencial cliente te lea y te entienda en marketing de contenidos, a hacer un plan estratégico de marketing. Y para el plan estratégico de marketing, pues hay que estudiar mucho. No es algo que me hago un cursito, pero sí para que como abogado pueda sacarle provecho a un desarrollo de marca personal, de reconocimiento como experto, de participación en entornos digitales, de generación de contactos, prospección comercial con social selling. Pero no es a eso a lo que me refiero cuando estoy hablando de las habilidades, las super habilidades nuevas de los abogados. Sí, todas las que tienen que ver con la dirección estratégica del despacho no son tareas, y creo que a esto se refería mi amiga Lorena Borgo antes, que un socio un poco más listo pueda dirigir. Creo que hace falta conocimiento, estudios y experiencia. Y para eso hay profesionales. Así como uno va a un abogado experto, para lo que necesita, los abogados deben entender que tienen que contratar a profesionales expertos para las áreas de gestión. Y para eso, otra vez, tiene que tener escala el despacho. Sí. Ahora, yo agregaría algo, en Chile decimos, no sé, un pelo en la sopa, voy a agregar un elemento adicional, no es de presión, pero una cosa que he constatado, imagino que ustedes también, porque aquí los abogados van desarrollando esto, no es el super abogado, el mega super que tiene todo, pero o lo desarrollamos nosotros, o lo otro que está ocurriendo es que personas de otro sector empiezan justamente como proveedores de servicios, y esto que dice Lidia, así que es un mercado legal, bueno, dice mercado legal, y perfectamente ven, yo vengo del mundo de la ingeniería, la administración de negocios, y armo, y voy a transformarme en un proveedor más, y armo una oferta, y justamente esas personas que tal vez no conocen el conocimiento jurídico, pero tienen toda esta otra estructura y se hacen un buen plan de marketing, de venta, y pueden contratar como un proveedor, y dicen, bueno, te contrato a ti como proveedor de servicios de área, no sé, de medioambientales, y resulta ser de que yo armo esto y me transformo en un oferente más. Entonces, claro, son los nuevos modelos de negocio que tienen claro. Abogados como un recurso más. Como un proveedor más, claro, un recurso más. Claro, o un recurso interno. Pero venden servicios jurídicos con una integración de personas, de procesos, de tecnología, y las personas con diferentes especialidades. Deberíamos dejar de hablar de despachos de abogados y hablar de firmas de abogacía. Porque lo que entregamos es abogacía, pero ¿quién lo produce? Pues lo va a producir quien sea más efectivo y eficiente. Claro. Entonces, como abogados, tenemos que entender muy bien qué es lo que estamos aportando, qué parte de nuestras tareas son tareas repetitivas que no son necesarias que haga un humano, y reemplazarlo con tecnologías que son repetitivas y si no aportan valor de humano. Porque el nuevo karma es que los robots se quedarán con el trabajo de quienes hagan trabajo de robot. Claro. Entonces, alguien preguntaba antes, ¿por dónde empezar? Pues hay que analizar qué es lo que uno hace y ver dónde se puede meter
algo que genere más eficiencia, o sea, que tengamos que dedicar menos tiempo y más calidad para el cliente. Y calidad para el cliente no significa informes más largos, que parece a veces que vendemos al peso. Cuando nos dicen las expectativas de los clientes, bueno, ya no sabemos qué más hacer, si redactamos contratos con todas las posibles implicaciones, si vendemos informes sesudos, pues eso no es lo que el cliente quiere, eso es calidad derrochada. Eso es ineficiente, no nos están contratando para eso, nos piden una solución, lo que decía antes José, que la gente se pueda entender, que no sea, que el abogado no sea el doctor Stop, que para todo, sino el que genere más oportunidades, que facilite los negocios, que haga que la gente se ponga de acuerdo. Perfecto. Ha llegado una pregunta, José, bueno, si Lidia también la sabe, va que obviamente se la pueden responder, pero le preguntan a José, ¿cuál cree que serían las herramientas tecnológicas que un abogada actual debiese manejar al dedillo? Aparte de HighQ, no es una broma mía, ¿no? Pero aparte de, obviamente, HighQ. No, más que herramienta. Es como que tienen que aprender a hacer, porque todos los días hay herramientas nuevas. Entonces, uno que fijo debería poder hacer como abogado. Uno, crear un sistema de gestión del conocimiento personal. Y es como uno asegura que lo que uno vaya aprendiendo y la investigación que uno vaya realizando puede seguir rindiendo frutos en el futuro para no estar reinventando la rueda todos los días, que hay muchos abogados. Y ya tú tienes mil herramientas que te ayudan a hacer eso. Lo puedes hacer con Notion, lo puedes hacer con Evernote, lo puedes hacer con ClickUp, con un montón, o simplemente con un Google Drive bien organizadito. Esa es una de las cosas. Uno tiene que poder gerenciar proyectos personales y si uno lidera un equipo, como el equipo. Y lo mismo, herramientas hay un montón. Tienes Asana, tienes Trello, tienes Notion, tienes Monday, tienes ClickUp, tienes Microsoft Planner, pero uno, más allá de la que uno tiene que poderle hacer seguimiento a ese tipo de cosas. A mí me parece que uno tiene que aprender a usar redes sociales, LinkedIn sobre todo, creo que eso no, ni siquiera debería ser como negociable. Y también creo que uno tiene que ser muy juicioso aprendiendo a investigar, y lo mismo, herramientas de investigación hay un montón. Thomson Reuters tiene 1000, cada país tiene las propias, pero conseguir gente que investigue bien es difícil. Entonces o sea, como para resumir, tareas clave que a mí me parece que para un abogado son fundamentales porque a uno le permiten continuar aprendiendo es gestión del conocimiento personal, gestión del conocimiento de la empresa, planeación y gerencia de proyectos e investigación que va atado a gestión personal. Cuando uno tiene esas tareas muy claras, el stack tecnológico que uno puede armar para eso es fácil porque hay 17,000 cosas que uno puede usar. Yo personalmente, si quieren como herramientas que comparten, la firma yo uso mi sistema de gestión personal, está construido en Dropbox, Evernote y Notion. Y en la firma usamos Notion, ClickUp y Dropbox. Les va muy bien, afortunadamente. No es el único stack, es el nuestro y nos funciona culturalmente. Si tuviéramos una operación más grande, a lo mejor estaríamos usando otro tipo de cosas. A tu punto de la tecnología no es el fin, Adolfo, pero sí es muy importante tener claro es qué queremos hacer con eso. Y si no saben por dónde empezar, no importa, cojan una y como todas hoy en día son SaaS y tienen free trial, prueben de todo. La única forma de aprender esto es probando de cuánta herramienta y ya después uno se casa con algo. Claro. Por añadir, creo que lo importante no es qué me pongo, que es la pregunta típica en tecnología, y qué me pongo, sino qué problema tienes y para qué necesitas una solución. Entonces, si tú te das cuenta que estás escribiendo el mismo mensaje cada vez, ten un atajo para que con 2 teclas se escriba ese mensaje. Esto como un ejemplo, ten plantillas de documentos, identifica todo lo repetitivo y luego tienes que tener inoculado el virus, que ahora están tan de moda los virus, el virus de la curiosidad. Y que si este es un problema que no es solamente tuyo, y en general los problemas que tenemos son de más personas, hay alguien que tiene una solución para ello. Investigar, estamos a un clic de cualquier información. A mí me parece que la innovación no va de generación, sino de gen, de tener el gen de cuando algo te parece que no cierre, que puede haber una solución, de seguir buscando.
y está todo a nuestro alcance. LinkedIn nos da la posibilidad de contactar con cualquier persona del mundo. Podemos hacer una búsqueda por el tema que nos interesa y hay 5 eventos por día de cada cosa. Se dice que cada día o das un webinar o te lo dan a ti, es imposible escaparse. Entonces, estamos en la era en donde el conocimiento está disponible. Lo que tenemos que tener nosotros es curiosidad y el análisis de nuestro negocio. Mirar para la solución que nosotros damos, para el segmento al que nos dirigimos, cómo podemos optimizar el servicio y poder generar a su vez más calidad para el cliente. Y una cosa que no es tecnología y que es innovadora es hablar con los clientes y preguntarle qué tal lo estamos haciendo y cómo podríamos mejorar. Y la segunda pregunta es ¿a qué tipo de cliente o asunto nos recomendaríamos? Porque eso es el posicionamiento. Lo que somos buenos para nuestros clientes tenemos que tratar de replicarlo, si eso es rentable, ¿no? Entonces, la innovación no siempre es tecnología. Esto es una cosa que tenemos que cambiar. Tiene más que ver con la cultura, y la cultura tiene un bicho ahí que es la curiosidad. Con curiosidad y con ganas de hacer las cosas distintas podemos cambiarlo. Luego dependerá de no tener miedo, a los cambios. Pero olvidémonos de que la innovación va con la tecnología y olvidémonos de que la innovación va de jóvenes. Porque los viegenials podemos ser muy innovadores. Muchísimo, y mucho aporte. Además, muchísimo aporte. Oye, yo voy a ir cerrando porque José estamos más o menos en la hora. Simplemente quería hacer, si me permiten, un pequeño comentario, que hay una pregunta que llegó, ustedes ya la respondieron, que decía Mariel, ¿por dónde partir? ¿Qué hacer? Bueno, tecnología, inversión, formación. Yo simplemente le diría a Mariel, que estaba preguntando, que yo creo que un buen paso es que se reúna o tratar de reunirse con personas que piensen más o menos parecido, en términos de esto. Yo creo que eso es, para la generación de cambios, efectivamente es un agrado, o partir de la base con personas que al menos tienen la intención de darse cuenta de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Yo creo que eso es no luchar con molinos de viento, porque también me ha tocado con personas que derechamente piensan o que creen que esto ya por la edad o por lo que sea que no es, pero independientemente de la edad, esto lo hemos conversado con abogados que pueden tener 80 o que tienen que tener 18, y juntarse entre ellos o juntarnos entre nosotros, obviamente que es un tremendo paso y ya es un avance. Así que quería darles nuevamente las gracias. Muchas gracias a Lidia, muchas gracias a José por esta grata conversación. A mí me pasa lo mismo que Ana, podría estar hablando 40 horas con ustedes, realmente lo paso súper bien. Y también me gusta esto que se haya generado un mini debate, porque efectivamente uno crece así. Muchas gracias, y le voy a dar la palabra a Francisca para que podamos cerrar la actividad. Un abrazo a la distancia. Bien, sí, muchas gracias, Adolfo. Ha llegado el fin de esta actividad. Agradecemos nuevamente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a Thomson Reuters por permitir su desarrollo, a los ponentes y a la participación de los asistentes. Quisiéramos asimismo aprovechar de felicitar a los alumnos de la 4ª versión del diplomado, quienes destacaron por su responsabilidad, buen desempeño y colaboración mutua, muchos de los cuales nos acompañaron el día de hoy. Finalmente, reiteramos nuestros agradecimientos a nuestro auspiciador HiQ y los invitamos nuevamente a formar parte de la 5ª versión de nuestro diplomado Legal Management Program, el cual abre su periodo de matrículas el día de hoy, y también de nuestro laboratorio de innovación Legal Management Innovation Lab. Gracias a todos y que tengan un muy buen día.